presente. Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Después de semejantes vacaciones que ustedes tuvieron, yo no. Anduvieron vagando, ¿verdad? Aquí tengo un par que acabó con la bodega de Chichigalpa, del ingenio que están por ahí. Son los 12 años, los 18 años. Variedad, mano. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 12 de abril de 2023. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltodano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Tenemos un montón de cumpleañeros atrasados. 3, pues. Rapidísimo. Nuestro gran amigo de toda la vida. Bueno, toda la vida no más de 35 años por ahí. Pablo Otero. Estuvo cumpliendo como 76. Yo no me acuerdo cuánto ya. Allá en... Y sin vergüenza, mano. Poniendo su... Con piñata, decime vos. Pero bueno, allá en San Pere de Ribes, provincia de Barcelona, República de Cataluña. El 8 fue esto. Bueno, el 8 también cumplió Moncho Álvarez, José Ramón Álvarez. Y ayer, antier, fue Marcela Ábalos. Felicidades a todos. Y no puedo dejar de recordar, porque nunca lo he olvidado, a Mario Fulvio Espinosa, mi maestro. En el periodismo, Mario Fulvio. Tuve muchos, pues, pero Mario Fulvio especial en el periodismo escrito. Pero además, todo un personaje, Mario Fulvio. Un hombre con una cultura exquisita, con una memoria privilegiada, con una consecuencia antiimperialista de toda su vida. Y siempre recuerdo también su profundo amor, su devoción por su mamá, por la profesora Isidra Ampié. Pero devoción, nunca la dejó, nunca se descuidó de ella. Una autóctona managua, doña Isidra Ampié. Mario Fulvio nació en Indirí, pero doña Isidra nació aquí en Managua, de las pocas familias autóctonas de Managua que había. Yo no sé si quedan todavía algunas. O sea, que todos los integrantes de la familia hayan nacido en Managua en los 2 últimos siglos, no creo que quede. Pero bueno, Mario Fulvio fue extraordinario. De verdad que sí. Queremos saludar especialmente a Mayita, Samaria Palencia, su viuda, y a sus hijos, Tupac Amaro y Gustavo Fidel. Tuvo más hijos, conocía otros hijos, pero estos son los últimos hijos de Mario Fulvio. Mañana a las 10 de la mañana, en la sala Anaírse Gómez, la poetisa masaya, habrá una tertulia dedicada a Mario Fulvio. En la sala Anaírse Gómez del Palacio de la Cultura, el antiguo Palacio Nacional. Mañana a las 10, a ver si... A mí me invitaron, pero no puedo ir, francamente no puedo. Espérame, estoy buscando... aquí está. Lo organiza el Círculo Literario del Adulto Mayor. Mañana, pues, a las 10. Y sabes,
esto no puedo dejar de recordarlo. Hoy también Froilán, Juan Alberto Blandón cumplió el aniversario, fue ayer. Esa fue una caída muy dolorosa. Estaba empezando la insurrección de Estelí, la segunda. Era un chavalo muy querido entre los estelianos. Y era el segundo, el Zorro. Lo había nombrado su segundo, el Zorro. Ya, los campamentos guerrilleros. Empezando la insurrección, cae en combate Juan Alberto Blandón, Froilán. Y hoy es el aniversario de un hombre con el cual yo siento que tenemos una deuda en Nicaragua. Alejandro Dávila Bolaño, el doctor Alejandro Dávila Bolaño, pero solo nos referimos a él como médico. Pero el doctor Dávila Bolaño es muchísimo más que eso. Es el gran formador de revolucionarios en la Segovia, diría yo, porque mucha gente llegaba a sus cursos, a sus charlas de Jotal, de Somoto, de los pueblos de la Segovia. El gran forjador de una cantera de revolucionarios. Los hermanos Rivera por ahí pasaron, por ejemplo, para citar un ejemplo. Filemón y el Zorro. Pero mucho más que eso también. O sea, sí, un gran médico, sí, médico de los pobres además. Murió ejerciendo la medicina, lo mata la guardia en el hospital, junto con una enfermera. Pero es mucho más que eso. Es que él era un gran especialista en la cultura de los pueblos aborígenes de Nicaragua. Escribió montones de cosas sobre los aborígenes. ¿Cómo es que le decía hay un libro que escribió el esteliano, hombre, Bolívar Juárez. Le decía el sabio Chorotega. El sabio Chorotega. Sí, ahí están. ¿Por qué? Yo creo que quien más debe estar comprometido por rescatar todo lo que fue el doctor Dávila Bolaño es el hospital Dávila Bolaño del Ejército de Nicaragua, pero también el Frente Sandinista en Estelí y la alcaldía de Estelí, la ciudad de Estelí. Porque si bien el doctor Dávila Bolaño nació en Masaya, a los 17 años se fue de ahí. Bueno, se bachilleró en Granada, después se fue a estudiar medicina a León, y después fue a parar al Jícaro. Y de ahí se traslada a Estelí, donde se casó. Y se dedicó toda su vida profesional a los estelianos, a los segovianos. Entonces, ¿cuál es la deuda, creo yo? Editar toda su obra. Él, por ejemplo, tiene una traducción del huehuense, por ejemplo, y la interpretación que él hace del huehuense. Pero además de la medicina Chorotega, bueno, del diccionario, del léxico Chorotega. Es que tiene montones de cosas, montones. Entonces yo creo que debería de haber una edición, las obras completas del doctor Dávila Bolaño. Sí, hombre, para que las nuevas generaciones sepan quién fue ese hombre. Trascendente, o sea, un hombre que trasciende la formación profesional como médico o como revolucionario. Era creo que lo define muy bien Orien Bolívar. Un sabio Chorotega. Además orgulloso de sus raíces precolombinas, ¿no? Bueno, y la otra aniversario que quiero rescatar. Vamos a hablar ahora hay descuento ahorita, ya les voy a decir. Es el de hoy hubo un día como hoy, hace 62 años, fue un acontecimiento mundial que estremeció a todos los países capitalistas satélites de Estados Unidos. Los estremeció y empezó una frenética carrera de los yanquis por igualar ese logro. La primera vez que un hombre
Se va al espacio y ve la Tierra desde el espacio, la primera vez. Y le dio la vuelta a la Tierra. 108 minutos, más o menos. Sí, 60, sí, 108 minutos. 108 minutos. Yuri Gagarin. Es más, eran cosmonautas. Después inventó la palabra de astronauta a los gringos para diferenciarse de los soviéticos. Otro de los grandes logros de la Unión Soviética, el primer hombre puesto en el espacio. Yuri Gagarin era un cipote, tenía como... Y se murió de 34 años. Tenía como 27 años. Y fíjate bien, él era piloto, pero recién, pues. Un hombre muy humilde, obrero metalúrgico. Gente muy pobre. Y se hizo piloto y compitió con otros 3.000 para ser el primer cosmonauta. 3.500 más bien en la cápsula Vostok 1. En 108 minutos le dio la vuelta a la Tierra a una altura de 315 kilómetros. Murió en un trágico accidente. Se desplomó el avión que él pilotaba ahí por Moscú el 27 de marzo de 1968. Tenía apenas 34 años. Qué barbaridad, ¿no? Solo quiero recordar una de sus frases. Cuando él está arriba, ¿verdad? Porque esto fue un acontecimiento mundial, en serio. Yo me acuerdo que, chavalos, pues, recordaban los diarios de la época el aniversario de cuando Gagarin había ido al espacio, pues. Entonces ahí siempre se contaba la historia. Entonces, esta frase, la Tierra es azul, exclamó. O sea, él estaba maravillado con lo que veía. Y entonces dice, pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos. Desgraciadamente, no lo hemos hecho así y la hemos destruido. Un día esto les voy a contar cómo anda lo del clima, que está feísimo, eso es lo que nos viene encima. Bueno, así que recordamos a Gagarin. Y, bueno, espérate, que el otro aspecto es una campaña de descrédito de los yanquis y todo eso, las colonias europeas de los yanquis, pero es salvaje para borrar ese logro histórico, el logro de la humanidad. Olvídate que era la humanidad. Entonces, para borrarlo, desprestigiarlo, minimizarlo, decirlo que era, y después para olvidarlo, para que la gente se olvidara. Entonces, al principio fue una cosa, no, yo no le creo. Eso fue lo que sembraron aquí. Por eso ya hemos hablado de eso aquí en Sin Fronteras, de aquella canción, Yo no le creo a Gagarin. Y se hizo sumamente popular en aquellos tiempos. Porque esa era la orientación. Y además fue pagada por la embajada yanqui esa canción aquí. Pagada por la embajada yanqui, imagínate, o sea, era la línea. ¿Para qué? Porque todo el mundo podía asociar un hombre en el espacio. ¿Quién lo puso? Los soviéticos. No son comunistas, esos sí son los comunistas. Ya llegaron que deben ser buenos esos. Para que no se hiciera esa asociación, entonces el descrédito primero, es mentira. Y después, vamos y después cuando ya pusieron ellos a los yanquis pusieron al suyo ahí en la luna, Armstrong y demás. Pero como 7 años después, entonces eso sí era una maravilla. Así opera la propaganda de los yanquis. Así opera. Recordamos entonces a Yuri Gagarin también. Esta mañana del 12 de abril. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Quiero vamos a dedicar 2 programas a estas cosas. Porque yo creo que no podemos olvidar a 2 enormes compañeros. Ambos dieron su vida. Uno es un mártir y el otro es un héroe, en el sentido estricto de la palabra, pues,
Mártir porque fue asesinado por la Guardia Somocista a torturas. Y el otro, su hermano, cae en combate. Pero ambos tienen su nombre en la historia, independientemente de que sean hermanos. Y también porque son hermanos por las dos razones. Y hay un tercer hermano que también es un héroe de la revolución. Estamos hablando de los hermanos Tejada. O si querés, para agrupar a los tres, los hermanos Peralta. David y René Tejada y Ervin Vargas Peralta. Los tres hermanos. Entonces vamos a hablar de ellos, vamos a contar su historia. Tienen un nombre propio y creo que tenemos también el deber de difundir su ejemplo, de recordarse las circunstancias en las cuales cayeron, murieron, y también su enseñanza. Entonces nos vamos a dedicar hoy y viernes, a ver si nos da tiempo de hacerlo todo, pues. Pero antes quiero compartir con ustedes un par de reflexiones. Espérame. Qué barbaridad, o qué salvajada lo de la movilización en Semana Santa. Digo, yo no anduve de vago, pues aquí tengo dos que anduvieron en esa. ¿Dónde fuiste vos? No me digas que no, porque hasta la foto publicaste. Con una botella de... lo otro tampoco, no, hombre. Se movilizaron las cifras que ayer ofreció Rosario. Es una salvajada. 4.877.645 personas movilizadas en las carreteras de este país. O sea, con distintos destinos, turísticos, a visitar a la familia, lo que fuese. Solamente en los centros turísticos hubo, a ver si ella dio todas las cifras, 3.480.000 en 1.288 sitios turísticos. Los registrados, ¿verdad? Los que están oficialmente cubiertos, porque hay muchos sitios, pues que los conoce la familia y se van a meter ahí. Pero es una barbaridad. Y además, casi 1 millón anduvieron en las procesiones o en las vigilias. Hubo eventos muy importantes de congregaciones evangélicas y también procesiones. Casi 1 millón. Hubo 5.644 actividades recreativas organizadas por las alcaldías, por Inturismo, por distintas instituciones del Estado. Estamos hablando de solo una Semana Santa. La Semana Zángana, pues. Y además yo creo que tenemos que agradecer y felicitar las dos cosas a la Policía Nacional, sobre todo a la Policía de Tránsito. Se notó su presencia y se notó su eficacia. En las cifras se refleja. Yo solo me acuerdo siempre que empieza la Semana Zángana, me acuerdo de aquel accidente espantoso. Como 13 chavalos se murieron. Venían de San Juan del Sur, ¿te acordás? Eran ribenses, todo. Hace como 10 años de eso. Cada vez que empieza la Semana Zángana me acuerdo de eso. Pues. Y esta vez, claro que hubo accidentes de tránsito, pero... Y también claro que hubo fallecidos, pero no fue por encima de lo ordinario, ni siquiera más que el año pasado, sino bastante menos. El año pasado hubo 30 fallecidos en accidentes de tránsito, este año hubo 20. 10 menos, 33%. Hubo 90 accidentes menos. Hubo 31 asaltos y robos menos. Hubo 4 crímenes menos. Y hubo más de 1 millón de vehículos entre motos, carros, buses, camiones. Yo vi un camión llenito. Yo iba en todo el barrio ahí, hermano. Además con sus panas, la comida, ¿cómo que se llama? La hielera. Hasta mesa llevaban. Que así es, mano, para no gastar. Pero fue, o sea, y fue impresionante, pues, el despliegue
de las autoridades de la Policía Nacional para garantizar que todo el mundo pudiera tranquilamente ir a hacer lo que le diera la gana, pues. Y para evitar que los borrachos anduvieran conduciendo. Hay que felicitar a la comisionada general Vilma Auxiliadora Reyes. Desde que ella asumió el tránsito nacional se nota en los índices, en el trato. Hay que mejorar todavía algunas cosas, ya lo sabemos, pues, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero ha sido magnífica la labor. Felicidades a la Policía Nacional, al primer comisionado Francisco Díaz, que es el que dirigió todo este operativo. Magnífica labor, ¿para qué? Y lo otro es que acuérdense que ya empezó la vacunación ayer. Estamos hablando que la meta es vacunar a 2.140.000, digamos, para redondear cifras. Más bien aplicar 2.140.000 dosis, no son personas, porque es contra 17 enfermedades. 17. Y lo mismo. Yo le decía ayer a un amigo, o ayer no, hace como 2 semanas, le decía que ¿por qué sí tenemos ubicada claramente la alfabetización, fecha de inicio, fecha de conclusión, y no tenemos ubicado la fundación de las Brigadas Populares de Salud? No lo tenemos ubicado. Las brigadas se fundaron en la Revolución, y si mal no recuerdo fue en el 79 mismo. Porque yo, si mal no recuerdo, ya para el 80 ya estábamos vacunando contra la polio. Y creo que es en el 81 que se erradica la polio. Que era una enfermedad horripilante. Mataba y dejaba lisiados a miles de personas durante años. De todas las clases sociales, además. Entonces, pero yo no sé por qué no. Porque deberíamos tener un día, el día del brigadista, ¿no? De la salud. Claro. Si es digamos, el corazón del sistema de salud de Nicaragua, es el brigadista. De ahí parte todo. De todo el modelo que hay en Nicaragua, que es un modelo preventivo, principalmente. Y es lo grande de este modelo, pues, participativo y preventivo. Pero no tenemos un día para los brigadistas de salud. Debería haber, ¿verdad? Digo yo, pues. Van a aplicar vitamina A y también desparasitantes para los hipotes de 1 a 14 años. Bueno, y también para los adultos, ahí andan. Es impresionante la brigada. Ahí se meten, donde quiera se meten. Ya se vacunó contra el COVID. ¿Cuántas dosis tiene? Mire, aquí andamos desparasitantes. ¿Quiere? Impresionante. Impresionante. Ese es el modelo, sí, hermano. Bueno, son las 6:56. Les quiero compartir, vean, esta frase. Bueno, no es una frase, es una reflexión de una enorme profundidad. Es de Fidel. Me pasé estudiando a Fidel bastante. Entonces, y vamos a ir compartiendo estas reflexiones de Fidel a lo largo de los próximos programas, pero solo vamos con una hoy. Tengo como 8 días ahí escogidos. Pero empiezo con esta. Este es del 31 de agosto de 2008. Un solo párrafo. Ese día, bueno, ya Fidel ya estaba jubilado. No jubilado, retirado. Ya había renunciado a todos sus cargos después de la enfermedad que padeció. Pero él permanecía en la batalla ideológica, además informándose y etcétera. Pues Fidel nunca dejó de trabajar hasta que murió. Entonces Fidel comenzó con sus reflexiones, ¿se acuerdan? Y escribió después del huracán Gustav, que devastó Cuba. Y entonces, pero dentro de esa reflexión escribió, porque él combinaba los temas, ¿no? Y quiero compartir con ustedes esto, a ver si le echamos coco. Las convicciones más profundas, a prueba del tiempo y los vaivenes de la vida, no se alcanzan en un día. Hay que vencer antes muchas tendencias que llevamos dentro
No odio a otros seres humanos, pero odio la vanidad, la egolatría, el egoísmo, la pedantería, la autosuficiencia, la ausencia de ética y otras inclinaciones con las que los seres humanos venimos al mundo. Y solo la educación y el ejemplo de los más sobresalientes en su batalla por ser mejores triunfa e influye sobre nosotros. Hace falta un mínimo de filosofía sobre la necesidad de la modestia. Solo sobreviven las ideas justas defendidas con valor, dignidad y firmeza. Fíjense bien, aquí hay muchos elementos. Dice, las convicciones no surgen en un día, no se alcanzan en un día. Es un proceso. Además, y las más profundas, ¿verdad? Y además son convicciones, si son convicciones, están a prueba de cualquier cosa que te pase y cualquier tiempo que transcurra. Si son convicciones, puede ser creencia, que vos crees hoy que el sol es blanco, mañana lo crees que es amarillo. Eso, no, las convicciones. Una convicción, por ejemplo, el pueblo es el gran protagonista. Es una convicción. La justicia social es una convicción. El antiimperialismo es una convicción que, al principio, como querrás llamarle. Pero eso no se alcanza en un día, dice, porque ahí nacemos con un montón de defectos, dice. Y él menciona, yo no odio a nadie, dice, pero sí odio estos defectos, y menciona algunos. Yo el otro día me puse a hacer una lista. Me salieron como 17. La vanidad. Y están vinculados, fíjate que todo lo que te voy a decir ahorita, 1, 2, 3, 4, están vinculados es uno solo, pues, pero con distintas expresiones. Vanidad, egolatría, egoísmo y pedantería. Bueno, y autosuficiencia, perdón, 5 son. Esos 5 tienen que ver con el quererse la mamá de Tarzán. Vas a decir que no conoces vos a alguno o alguna que es así, que son una vedetta ahí, hermano. Se chiquean. ¿Ah? Y creen que la importancia es el cargo que ocupan o el carro en el que andan o los serviles que le rodean. No. Además, o sea, hay que rendirle pleitesía. Por aquí, compañero. Por aquí, compañera. ¿Quiere un cafecito, compañera? Lo estimulan. Eso. Con su conducta. O si no, la pedantería. O sea, el hablar por encima del hombro, el sentirte superior. Y creer además que todo lo podés hacer y que todo lo sabés. Porque vos sos más que todo mundo. Y además sentirte el centro del mundo, que son los ególatras, ¿no? Sentir que todo tiene que ser alrededor tuyo. Que si vos no estás, las cosas no funcionan. Que si vos no estás, las cosas no se hacen como deben hacerse. Y además que gracias a vos que se hacen. Yo hice, yo dije, yo torné, a mí me pasó. Que todo esto tiene que ver con la vanidad. Para mí, pues de la vanidad se deriva eso. La egolatría, la autosuficiencia, la pedantería. ¿Verdad? Y eso es lo que te estimula el enemigo. El enemigo estimula la vanidad. Yo siempre le cuento a todo el mundo que a mí me dejó impresionada la última frase de la película esa de Al Pacino con Kenny Reeves, se llama El abogado del diablo. ¿Cuál es la última frase? Vanidad, mi pecado favorito, le dice el diablo.
expresa el diablo, el personaje del diablo, porque es Al Pacino. Es verdad. Entonces, y los yanquis lo saben y lo trabajan. Y nadie está inmune a ese vicio. Todos tenemos un poquito, de vanidad nos encanta que nos ensalcen, y ya nos creemos. Loco, no seas baboso, hombre, vos sos mejor. Fíjate, vos tenés trayectoria. Vos hiciste tal cosa, vos sos pipa, vos pensás. El otro día leí a alguien y dice, nosotros los que nos atrevemos a pensar, no fregues vos, como que si los demás no pensamos, pues. Entonces, o sea, la única forma de combatir la vanidad es piso a tierra, hermano, en contacto con la gente rapidito te baja los humos. La flama, ¿no? No duraba, ¿viste? El pueblo llano, liso, el que anda en sus quehaceres, ese rápido te baja los humos. La vanidad. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por vencerlo. Y al que nos ande exaltando la vanidad, cuidado, pónganle ojo. El que te anda cepillando, cuidado. Los cepillos son conspiradores naturales y se convierten en contrarrevolucionarios. Todo cepillo. No, chiva, hermano. Y no fomenten eso, hombre. Una cosa es que te reconozcan, pues, que hiciste. Está bien, pues, hasta ahí llega. Sí, hombre, sí. Ya está. Pero recordemos que toda obra es colectiva. Podemos tener un aporte relevante, pero realmente todo es colectivo. No existe los procesos individuales donde solo un individuo es el que sobresale o el gran protagonista. No existe eso. Ni siquiera los grandes inventos. Otro día hablamos de eso, sí. Pero pónganle cuidado, no se dejen atrapar por la vanidad, combatan la vanidad. La vanidad es para mí, pues, digamos, el elemento más difícil de erradicar y más peligroso. Atenta contra la unidad, atenta contra el proceso mismo. Y luego están las otras cosas que dice Fidel, dice, solo la educación y el ejemplo de los más sobresalientes en la lucha por ser mejores. Es lindo la manera como lo formula, además. O sea, cuando vos ves el ejemplo de gente que, puchica, y que uno lo admira a esa gente, caídos o vivos, uno los admira por su manera de ser, cómo han superado tantos vicios que uno tiene. Esa es la manera de ir enfrentando tus propios demonios, como dirían algunos, pues. Educación y el ejemplo de los más sobresalientes en su batalla por ser mejores. Y luego te dice, hace falta un mínimo de filosofía, o sea, de reflexión sobre la necesidad de la modestia. ¿Y sabes quién insiste mucho en la modestia? Que lo hemos leído aquí varias veces. Carlos Fonseca. Pero le da duro a eso. Contra la vanidad y exaltando la modestia, la necesidad de la modestia. Gran parte de los factores que incidieron en la división del frente del 1975 al 79 fue por la vanidad y la ausencia de modestia. Gran parte. En fin, les dejo esa reflexión. Otro día hablamos de otra. Regresamos, son las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:11 Vamos a hablar entonces a contar, pues, porque esto hay que contarlo.
Alguna vez lo hicimos hace algunos años, pero es que esto no tenemos derecho a olvidar lo que pasó con David Tejada Peralta. Y aquí hay que reconocer a Pedro Joaquín Chamorro, porque tuvo los coyoles de publicar todo. Así como ocurrió con las mujeres del Cuay, hay que reconocer eso. Que en aquella época hacer eso era poner en riesgo la vida suya y la vida de los que trabajaban en el diario de la prensa de esa época. Hay que reconocerlo. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, primero contemos quién era David Tejada. David nace en el 24 de febrero de 1941, hijo de doña Belia Peralta y de David Tejada, que se separan. Ella crió solo a sus hijos. Tuvo 2 hijos con él, David y René. Y luego tuvo otros 2 hijos con otras parejas, que son Ervin y... Ahora les digo el nombre de la compañera. El caso es que David, ¿verdad?, y René estudian en el Ramírez Goyena, se bachilleran, y él se mete a la academia, David. Después se mete también René. En el 59 ingresa David. Egresa en el 63 como subteniente, pero empieza a estudiar Derecho en la UCA. Y ahí conoce a gente de la talla de Casimiro Sotelo, por ejemplo, por citar un ejemplo. Y entonces él empieza a tener contacto con chavalos que tienen otra visión de la vida, diferente a la que él tenía, y empieza también a conocer la profundidad de la represión y de la opresión de la dictadura de Somoza. Y eso lo termina convenciendo. De manera que él se incorpora al Frente Sandinista, de manera clandestina, obviamente, y sigue en la guardia. Pero fíjese, Jacinto Suárez contaba, que en paz descanse Jacinto, que el que estaba a cargo del entrenamiento de las células de guerrilleros urbanos compuestas por los chavalos de Managua era David. David era el que los entrenaba. Dice que el primer entrenamiento que él recibió fue de David Tejada, arma y desarme y esas cosas. David Tejada. Es su cuenta, Jacinto. ¿Verdad? Pero además, bueno, conoce a Daniel. Y después conoce a Camilo y a Humberto. Pero además, David anda en la compiladera, pues, procurando no quemarse, pero en la compiladera. Después, cuando ya lo ascienden a teniente rapidísimo, en 2 años ya era teniente, y lo destinan al cuerpo de ingenieros de la guardia. Él está estudiando Derecho. Y para el 67, cuando empieza, al final del 66, pues ya cayó Casimiro, que era su amigo, Edmundo Pérez y Hugo Arévalo y los otros compañeros. Entonces, el Frente decide sumarse, ¿no?, al clamor nacional, no a la reelección, aquella famosa manta donde estaba Nicho Marenco y otros compañeros que venían en el estadio en la inauguración de la Liga Profesional. Eso fue a finales del 66, si mal no recuerdo. Todo eso andaba David Tejada, pero Cayetano era buen muchacho, ¿no? Entonces vienen las elecciones que estaban previstas para febrero. Habitualmente se hacían en noviembre y se asumía el 1 de enero del año siguiente de las elecciones. Pero habían cambiado y entonces iban a ser en febrero las elecciones, el primer domingo de febrero. Entonces el cierre de campaña de la primera Unión Nacional Opositora, que le encabezaba el Partido Conservador,
Iba a ser el 22 de enero, como hemos contado muchas veces. Y el candidato era Fernando Agüero Rocho, que era un caudillo. Lo seguía mucha gente. Todo antisomocista seguía a Fernando Agüero. Las paralelas históricas. Entonces el frente le asigna la tarea a David y a otros compañeros, como Marco Rivera, Fernando Benavente, el profesor Benavente, ya murió el profesor Benavente, extraordinario compañero. De hecho, Fernando Benavente también hay que hablar alguna vez. Me acuerdo que era zurdo, filósofo, salvaje, poeta, profesor Benavente, junto con el profesor René Lacayo. Los recuerdo a ambos, me marcaron, junto con otros profesores como Julio Cisneros, Susana Morales, etc. Pero bueno, entonces Benavente, Humberto Ortega, Michel Nagli, David Tejada, Carlos Guadamú, los mandan a distribuir papeletas denunciando la farsa electoral. Allí entre la multitud algunos dicen que habían unas 60,000 personas, sobre todo campesinos que los trajeron en camiones, en buses. Muchos vinieron a dormir a Managua el sábado, porque eso fue un domingo. Y en secreto los conservadores tenían planeado hacer una intentona armada. Lo que pasa es que atrapan a Edén Pastora con un carro lleno de armas la noche anterior. Pero eso no se le habían dicho al pueblo, era una cuestión de la élite, los conservadores. Fue una trampa. Utilizando como carne de cañón a los campesinos. Entonces ahí va David. ¿Qué ocurre? Que el 22 de enero alguien mata a un oficial de la guardia. Existe la teoría, nunca se supo quién lo mató, pero existe la teoría que fue la propia guardia. Pineda, si mal no recuerdo, era el apellido. Y creo que, no me acuerdo si era sargento o capitán, por ahí anda. Pero tenía un rango. Bueno, después, ahí me voy a acordar. El caso es que matan a Pineda y se desata la balacera. Empiezan a matar a todo el mundo. Ahí andaba David Tejada. Entonces la guardia acusa a David Tejada de ser el que disparó, el que mató al oficial. Incluso, y esto es un llamado de atención a los compañeros que se dedican a estas labores. No, que mejor no lo voy a decir. Lo voy a decir en privado porque es que no quiero hacerle propaganda. Sixto Pineda, así se llamaba. Teniente de la guardia. ¿Verdad? Entonces, a él lo matan cuando él iba a usar las mangueras de los bomberos. Lo habían traído del aeropuerto, las mangueras que se usan para apagar incendios en los aeropuertos. En todo aeropuerto tiene que haber una estación de bomberos. Entonces trajeron esas mangueras con esas mangueras apaciguar a la multitud. Y cuando lo iba a hacer, lo mataron a él, a Pineda. ¿No? Entonces, el 25 de enero lo agarran preso a Vitejá porque lo habían visto en la manifestación. Ahí se quemó. Y después, por supuesto, lo corren de la guardia. Lo echaron preso, pues salió de la cárcel. Lo vuelven a echar preso el 30 de abril. Lo liberan 15 días, 16 días después, 16 de mayo. ¿Verdad? Y entonces ya David estaba a cargo, ya no solamente de las escuelitas de arma y desarme, escuelita guerrillera que él encabezaba, sino también de la red de información en Managua. El jefe de inteligencia era David Tejada. ¿Estamos claros? Y eso lo cuenta Jacinto. ¿Verdad? Dice, la red de información que trabajaba en Managua estaba dirigida por David Tejada Peralta, pero que también era entrenador militar de un chavalero del frente. Nos enseñaba arma y desarma de un fusil Garand que lo sacaba de un cuartel de la guardia. Ya había salido de la guardia, le habían dado de baja poco antes de Pancasán. Le habían pegado un balazo en la rótula y eso le impedía participar en la lucha guerrillera y por eso se queda en Managua como jefe de información. Y es David Tejada, perdón,
el que le pasa a Jacinto, a los compañeros pues, del comando, los planos de la perfecta para hacer la recuperación económica en la perfecta, donde cae Celín Chible. Es David el que entrega los planos, ¿no? Si mi primer entrenamiento lo recibí David Tejada y me enseñó a armar y desarmar un rifle Garand. Llegaba con una gorra y lentes oscuros para que no lo reconocieran. En el 68 ya está fuera de la guardia, pero está en el frente. David lo eligen presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCA. Y su hermano ya se salió de la guardia también, ya para esa altura. A él le dan de baja mientras estaba en la zona del canal porque la guardia mandaba una vez egresados de la academia, los mandaba a entrenamiento a las bases militares yanquis en el canal de Panamá. Estamos claros, esos son los antecedentes. De René vamos a hablar en otro programa. Estamos hablando de David hoy y del testimonio que ofrece René sobre lo que le pasa a David. Bueno, viene la Semana Santa del 68, que cayó en abril, como ahora, pues. Ahorita cuando estamos ahorita a las 12, ¿verdad? O sea, el lunes fue 5 de abril, ¿no? No, miércoles fue 5 de abril. Parecido, pues. El viernes 5 de abril era el viernes de Dolores, que en aquella época la Semana Santa no era tan veranera como ahora, pues. En aquella época era de los silencios y etcétera, muy preñada de las creencias católicas, muy preñada. 98% de la población entonces era católica. Hoy el 38%. Entonces ese día se van a beber los hermanos Tejada al Múnich. Esa fue una imprudencia, ¿verdad? Pero bueno, era como venía Semana Santa, se van a beber. Un hermano de Edmundo Pérez, Rolando Pérez Flores, le contó al periodista David Gutiérrez López de la revista Visión Sandinista. Lo entrevistó David para la edición de noviembre de 2015. Entonces, el hermano de Edmundo Pérez, Rolando Pérez Flores, de oficio zapatero, en ese momento tenía 76 años, de 2015, o sea, eso hace 8 años. Si aún vive, tiene 84 años. Entonces, ellos eran vecinos ahí en el barrio Santo Domingo. Los Tejada vivían ahí por el Hotel Nicaragua, como cuadra y media al lago, algo así. Por ahí vivía Jacinto también. Ellos eran vecinos y se conocían los Pérez con los Tejada. Entonces, Rolando también va al Múnich y se los topa ahí en una mesa de trago. Pero dice Rolando que él después de una cerveza ya no seguía tomando. Él no era tomador, pues. Y a los Tejada les decían Loyoncito. Así les decían. Perdón, a los Pérez les decían Loyoncito, a Edmundo y a Rolando Pérez. Loyoncito. Oigan lo que cuenta Rolando. Dice que ese día él llega al Múnich, ¿verdad? Había andado en el malecón. En aquella época el malecón eran las cantinas de mala muerte, es la verdad. Que después resucitaron en los 90. Hasta que Daniel llegó a la presidencia y se hizo el Salvador Allende, hermano. Porque yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, pues, pero hasta más o menos cuando se hizo el Salvador Allende fue como en 2008, 2009, ¿no? Eran unas cantinas de mala muerte. Ahí había matancina, todas las semanas había muertos ahí. Y además, droga, guaro, prostitución, de todo había ahí. Lo mismo era en aquellos tiempos, ¿no? Y acuérdense que era Managua completa, no había terremoto aún. Entonces venía del malecón y se va al Múnich. El Múnich quedaba ahí por la vieja catedral, pues, de ahí hacia el sur, una esquina. Y era el restaurante, la cantina por excelencia, por decirlo de alguna manera, pues, el Múnich. Ya desapareció, lástima, ¿eh? Después del terremoto se fue allá por Lindavista y ya desapareció. Ahora creo que una iglesia evangélica hay en ese local ahora. Lo que es la vida, ¿verdad? Bueno, el caso dice Rolando
que llega, se saludaron, lo invita a la mesa. Dice, si a mí me invitaban a tomarme una cerveza era una y yo ya no me tomaba más. Entonces dice que esta es la versión de Rolando. Hay otras versiones que también le vamos a contar. Entonces, cuando están ahí en la mesa, se aparece Moralito. Creo que era mayor en ese momento, Oscar Morales Sotomayor, que le había dado clase a David y a René Tejada en la academia. Los conocía. Pero Morales, Oscar Morales Sotomayor, culpaba a David Tejada de haber matado al teniente Pineda. Él decía que había sido David, porque ese rumor se había extendido en la Guardia que había sido David, y no es verdad. El Frente nunca hizo una acción sin reivindicarla. Es mentira, ¿no? Pero bueno. Entonces, Sotomayor, Morales Sotomayor, había sido ocupado cargos importantes, había sido ayudante personal de Tacho, del dictador, había sido su ayudante personal. Y tenía carta blanca en muchas cosas. Era muy conocido por sus arranques de furia, que golpeaba a quien le daba la gana, que metía preso a cualquiera, y tenía fama de haber matado a varios en ese momento. Y que era impune además. ¿Ya? Entonces llega, en un jeep llega Morales con su escolta, lógico. Como a las 11 de la noche, ¿verdad? Dice Rolando Pérez, empieza una discusión de mesa a mesa entre los Tejada y Morales. Morales había llegado ya picado, porque ahí estaban los mariachis que cuando él llegaba le cantaban lo que él quería. En aquel tiempo estaba de moda Javier Solís, A.C.B. Mejía, Cuco Sánchez y por supuesto el más grande de todos, Alfredo Jiménez. Entonces todas las rancheras ahí se la tiraban. ¿Ya? Entonces como el pleito, ya la discusión pasaba a pleito, entonces dice Rolando que se fue mejor. ¿Ya? Pagó la cuenta y se fue. Dice que todavía pasó por la carne asada, el gran hotel que quedaba como a una cuadra. Ahora esa carne asada, gran hotel, hay un montón, ¿no? La Auténtica, la no sé qué. Hay una en Belo Horizonte, esto en la carretera norte. De ahí viene, sí, era la carne asada del Gran Hotel, la famosísima. Pasó por ahí, compró su tanda y se la fue comiendo en el camino. ¿Verdad? Y jamás imaginó lo que iba a pasar. Ahora vamos con lo que pasó. Les cuento eso porque esto es una versión. Vamos con la otra versión. Según el diario La Prensa de la época, Morales llega acompañado de José María Zelaya, que era secretario de Tacho, pero no era guardia. Y por supuesto los escoltas respectivos. ¿Verdad? Y según los testigos que cita la prensa, empezó a decirse el uno al otro la voz osada, oh cabrón, que no qué, cualquier cosa así. Como los hermanos Tejada habían sido cadetes y el otro era guardia, entonces, y habían sido profesor y alumno, pues digamos que no causa sorpresa un pleito así. ¿Verdad? Salen del Múnich los hermanos Tejada, después de que se arma la discusión, se van. Entonces cuando van llegando a la esquina del All American Caballos, que si mal no recuerdo era hacia arriba, cuando llegando a la esquina, ¿verdad? David saca su pistola, que era una Luger 9 milímetros, y hace disparos al aire. En ese momento va dando la vuelta por la avenida Central Moralito en su jeep. Y entonces le ordena a 2 radiopatrullas que echen preso a los Tejada. Se lo llevan a la sede de la tercera compañía, hasta si no me acuerdo dónde quedaba. Ahí era jefe Morales. Y ahí se encarga Morales
y sus soldados de pegarle una golpiza de Padre y Señor mío. ¿Verdad? Pasada, viene la Semana Santa. Todo esto es Viernes de Dolores. Doña Belia Peralta, la mamá de los Tejada, ya David estaba casado con Gloria Gaguardi. Entonces, Doña Belia y Gloria empiezan a buscarlo, a David y a René, ¿dónde están? Pero el clavo es que viene Semana Santa. Todo se muere, pues. Entonces comienzan a recorrer las oficinas de la guardia, de las zonas públicas, la seguridad. Nadie les hacía caso. En todos lados le negaban que estuvieran presos. No tenemos nada que ver. Se lo dijo el de la guardia, el de la seguridad, se lo dijo un ayudante de Tacho. Hasta que viene la semana de Pascua. Ya empieza a circular el rumor que uno de los hermanos está muerto y que el otro está muy golpeado. Pero es rumor que le llega a doña Belia y a Gloria Gaguardi. Ellas están angustiadas porque no los encuentran y no les dan razón de los dos chavalos. ¿Estamos claros? Y aquella romería de doña Belia con la Gloria, pues, y con la hermana también. Entonces, hasta que llega el lunes de Pascua. Y entonces viene el CUN, el Centro Universitario de la Universidad Nacional, que era lo que se conocía entonces, no era el UNEN, era el CUN, y emitió un comunicado denunciando la desaparición de los hermanos Tejada y exigiendo que sean presentados. Ese mismo día, Belia y Gloria le dicen a los periodistas, sabemos los rumores que les te acabo de contar, pues de que están golpeados y que hay rumores de que uno está muerto. Pues la guardia sigue negando que ella los tenga. Incluso al GN1. El GN1 es el que se encargaba de los ascensos y de las ubicaciones de la guardia. ¿No? Y entonces doña Belia le dijo, era valiente doña Belia, yo la conocí bastante. Entonces, le dice doña Belia al coronel de la seguridad: tengo conocimiento que mi hijo David ha sido muerto por los golpes recibidos. Yo estoy decidida a recibir cualquier noticia. Por favor, ya sea buena o mala. Coraje de mujer de lado. Entonces la prensa al día siguiente publica: temen por la vida de los hermanos Tejada. Y empieza, ya eso se hace información nacional, los radioperiódicos, etcétera, que eran la ley en aquella época, la radio mundial sobre todo. ¿Verdad? Y ya para ese momento, ya doña Belia y la Gloria Gaguardi tienen la convicción de que David está muerto. No tienen la confirmación, pero sí la convicción. Se van a hablar con un cura somocista, pariente de Luis Palé de Baile y de Luis Manuel de Baile y demás, que era León Palé, que fue rector de la UCA, etcétera, jesuita, drogo. Entonces van a hablar con él y decirle: mire, ayúdenos con mis hijos, le dice doña Belia. Entonces le dice Palé: no, eso es imprudente, no hay que ir a ver ese hombre muy violento. Incluso le cuenta Palé que una vez Morales le puso una pistola en la cabeza y lo amenazó en el pecho y lo amenazó con matarlo, pues. Entonces Palé nombra a un jesuita, el padre Otaño, a un delegado de los estudiantes, a Gloria y a Belia, y van con un reportero de la prensa y se van a la central de policía. Entonces ahí la guardia anuncia que ya formó una comisión para investigar dónde están los Tejada. Dijo en la prensa, dice Belia Peralta: no quiero cortes militares ni investigaciones, quiero que el general Somoza me presente a 3 metros de distancia al mayor Oscar Morales para conocerlo. No creo en cortes militares, va a pasar como con Juan Ángel López. ¿Se acuerdan? Este caso lo hemos contado, este fue el asesino de Pozo Ortega y de todo Chilandega.
mató un montón de campesinos. Pero ahí iba a tirar a los asesinados a un zanjón ahí en Pozotega que caía del Cerro de Casita. Ahí ahora hay una comunidad que así se llama, Los Zanjones. Ahí aparecían los cadáveres de los campesinos asesinados. Y este coronel hicieron el cuento, la pantomima del juicio y nunca estuvo preso. Entonces por eso decía, yo no creo en eso. Más de 20 le contaron muertos a Juan Ángel López, allí entre el 58, 59, más o menos el 64, 65, imagínate vos. Después lo mandaron después a la Segovia y sigue haciendo lo mismo. Bueno, el caso es que se arma por la presión de los periodistas, sobre todo de la prensa, se arma la comisión. ¿Ya? Y empiezan a oír testimonios de oficiales y de soldados y le confirman que efectivamente David está muerto. Que Óscar Morales lo había matado a golpes. Eso lo confirma el sargento Tomás Ruiz y el teniente Porfirio Mercado. ¿Ah? Que le entregaron a los hermanos Tejada Morales y en el momento se los entregan y viene Morales y agarra la carabina que cargaba uno de los oficiales que se los está entregando y con la misma carabina empezó a cachimbear a David Tejada. Porque sobre todo se ensañó con David porque, repito, lo acusaba de haber matado al teniente Pineda el 22 de enero del 68, o sea, año y 2 meses antes. ¿No? Y así lo va a pijazo limpio, lo llevarán a la celda. Y él personalmente lo va golpeando. ¿No? Entonces el viernes 19 de abril empieza el juicio. Y llevan a Morales al juicio. Es importante todo lo que estamos contando para que entiendan. No nos va a dar tiempo de echar todo el cuento, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, todo esto además, transmitido por toda la radio. En vivo ahí. El piripipí, el flash. ¿Sí? Llegan a Morales. Un defensor de él era Bonifacio Sandoval y Carlos Oliva. Y la abogada de doña Belia era Olga Gómez de Andara. Incluso la golpearon los guardias. Ahí, ¿verdad? Morales nada dijo. Pero ahí lee el abogado de Morales una declaración de Morales. Y ahí Morales cuenta que efectivamente David Tejada murió y que su cuerpo lo fueron a lanzar al cráter del volcán Santiago. Yo estaba cipote, hermano, pero yo me acuerdo de eso. Y eso fue horrible. Horrible. Entonces, pero eso, imagínate, transmitido en directo. Eso fue el viernes. Esa noche llevan a René Tejada a declarar, a carearlo con Morales, pero al final no declara y lo dejan en libertad. Al día siguiente, el sábado 20, René Tejada le da la declaración al diario de la prensa, le cuenta lo que pasó, ya la vamos a leer. ¿Verdad? Pero el sábado, ese día que él habla con la prensa, Camilo Ortega organiza un montón de cipotes de la UCA y se van al volcán Santiago porque ahí va a llegar un fotógrafo de la prensa y otros periodistas van a ver si es cierto. Y se van. Incluso Iván Cisneros era el fotógrafo de la prensa, se baja con una cuerda como 20 metros. Iba con aquellos grandes chunchones que tenían las cámaras antes. Pero ahí no encontraron rastros del cuerpo de David. ¿No? Incluso le manda a doña Belia un telegrama a la mujer de Somoza y a la mamá de Somoza. Le piden interceder para que aparezca el cuerpo de su hijo, que ella quiere enterrarlo. ¿Verdad? Entonces, fíjense, miren cómo es la cosa, cómo funcionaba la propaganda, cómo protegían a Somoza, un cable de la agencia UPI,
publicado en el Diario de la Nación el 21 de abril, el domingo. El estudiante René Tejada Peralta, cuyo hermano David falleció, mientras se hallaba detenido en un cuartel de esta capital, formuló anoche declaraciones a la prensa, horas después de recuperar su libertad tras 16 días de detención. El caso de los hermanos Tejada desapareció a raíz de un incidente personal con el mayor Oscar Morales, conmovió a la opinión pública y es investigado actualmente por un tribunal militar. Rodeado de su madre Belia y su cuñada Gloria Gabuardi, René Tejada declaró que tuvo que arrastrarse varios metros hasta donde estaba su hermano sin conciencia debido a los golpes. Incluso ese domingo, cuando sale la entrevista con René Tejada, el padre Luis Almendares, que en paz descanse, que los tenía bien puestos, valiente, comprometido, un padre que lo adoraban en el barrio Santa Rosa y en los barrios vecinos. ¿No? Yo recuerdo a la Toñita y la Clemen ir cada domingo, ir a Santa Rosa a oír la misa del padre Almendares. Aquellos años. Bueno, entonces tenía fama el padre de ser buena gente, de que sus homilías hablaba de lo que de verdad pasaba, etcétera. Entonces él denuncia en su homilía el crimen. Y dice que el alto clero es responsable, es cómplice por el silencio que guarda. Después se pronunció el obispo Matagalpa, el famosísimo obispo Matagalpa, y creo que también el de Carranza, el de Estelí. Pero después de lo que dijo el padre Almendares. ¿Estamos claros? Entonces, vamos ahora con lo que cuenta René Tejada. Vamos a leerlo esto, porque es más vívido. A ver si nos da tiempo, nos quedan 15 minutos. Voy a leer lo que dice la prensa. El mayor Morales, en el patio de su cuartel, la tercera compañía, era presa de satánica furia. Mientras él mismo golpeaba a David Tejada con la culata de una carabina, ocasionándole las lesiones en el cráneo que seguramente le causaron la muerte, gritaba sin parar: denle más, maten a ese hijo de puta, mátenlo, no lo dejen vivo. Los alistados, los guardias, excitados en esa forma, no cesaban de golpear con los manojos de alambres eléctricos, mientras los hermanos David y René Tejada Peralta se encontraban dentro de una pileta de agua completamente desnudos, pues para mayor efectividad de las torturas habían sido previamente despojados de sus ropas. Moralito, porque así le decían, porque era chaparro el jodido, entonces así le decían Moralito. Pero es que era un energúmeno ese hombre. Sin poder contener su ira, proseguía: denle más. Estos son los hijos de puta que le volaron pija a ustedes el 22 de enero. Este hijo de puta fue el que mató al teniente Sixto Pineda. Mátenlo. Y él lo golpeaba también con los alambres eléctricos. Que no estoy hablando de los alambres, los alambritos esos de ahora, ¿no, hermano? Era un alambrote. Parecían coyunda. Cuando nos llevaron a la tercera compañía, escoltados por el teniente Porfirio Mercado, en un jeep, vimos que allí estaba el mayor Oscar Morales junto con los oficiales Javier Arana y Oscar Porra y 6 alistados que estaban alrededor de una pileta que le llaman piscina. Vengan para acá, hoy los voy a matar, nos gritó el mayor Morales. Yo fui el primero en bajar del jeep. Forzosamente tuve que pasar por donde el mayor estaba, pues él se encontraba en el vértice entre el callejón, la piscina y el edificio. Al pasar cerca de él, me tiró un golpe que lo quise medio capear con el brazo izquierdo, pero me dio en el mentón. Caí mareado sin perder el conocimiento. Ya en el suelo me agarró a puntapiés y me hizo meterme al callejón a donde yo llegué, casi arrastrándome, huyendo de los puntapiés. En el callejón estaba el teniente Oscar Porras desarmado y un alistado con un fusil. A mí el mayor me había dado unos puntapiés que me dio cerca del corazón y me había mareado. Entonces le tocaba su turno a David, y al pasar frente al mayor le dijo obscenidades, improperios, lo llamó hijo de puta.
Entonces fue que golpeó a mi hermano salvajemente con la carabina que andaba el teniente Porfirio Mercado. Te voy a matar, hijo de puta. Vos fuiste el que mataste al teniente Pineda, decía el mayor Morales. Yo he sido mayor, contestaba yo no he sido mayor, le contestaba mi hermano. Pero el mayor Morales lo seguía golpeando. Lo metieron dentro de la piscina y los alistados le daban y le daban con los manojos de alambre. Morales gritaba, sáquenlo, sáquenlo, y cuando salió, le seguía golpeando. Yo le decía al teniente Porras que le dijera al mayor Morales que no lo siguieran golpeando, que lo iban a matar. El mayor Morales oyó y dijo, dénmele a ese hijo de puta también, a ese también lo voy a matar. Entonces el alistado que estaba junto al teniente Porras me dio con la punta de la mira del fusil y luego con la culata. Yo me retorcí de dolor. El mayor Morales agarró un cable de acero y se lo cruzó a mi hermano por la nuca. Mi hermano salió en carrera y cayó como a 15 metros. A mí me dolió el alma ver eso. Hice intento de arrastrarme hacia mi hermano para ayudarle, pero entonces el mayor Morales gritó, denle a ese también. Y entonces me siguieron golpeando. Desnúdense, ordenó el mayor. Y ya desnudos completamente puestos, pues hasta los zapatos nos quitaron. A David lo metieron primero en la piscina, mientras los alistados continuaban golpeándolo con los manojos de cable. A mí me metieron después y también me golpeaban. Cuando nos agarrábamos al borde de la piscina nos daban más. El mayor Morales seguía gritando, hijo de puta, te voy a matar. Vos fuiste el que mataste a Sixto Pineda, y mi hermano que le contestaba, no es cierto. Sí, vos fuiste, decía Morales. Enseguida, dirigiéndose a mí, salí de la piscina, salí que a vos también te voy a matar. Y me dio un golpe. Fuera de la piscina yo me acosté boca abajo. Me seguían golpeando en la espalda. Yo hacía esfuerzos para desmayarme, para no seguir sintiendo, pues el sufrimiento, el dolor era horrible, como nunca había sufrido en mi vida, pues a mi propio dolor se unía el dolor que sentía al ver que se ensañaban aún más en mi hermano. No podía más. Me tiré de nuevo a la piscina. El mayor Morales gritó, sí, vos hiciste un disparo, se lo hiciste al secretario del presidente, ahora te voy a matar, decía Morales. La escena se repitió una y otra vez. Ordenaba que nos sacaran de la piscina y nos golpeaban fuera de ella. Insatisfecho, volví a ordenar que nos metieran y dentro de ella continuaban golpeándonos con los manojos de cable. Una de las veces que me sacaron de la piscina, un alistado a quien puedo reconocer me dio golpes en la chimpinilla mientras decía riendo macabramente, ahí es donde duele, ¿verdad? A David lo golpeaban más que a mí. Salió de la piscina corriendo, perseguido por los que lo golpeaban, y no pudo más. Se desplomó. El mayor gritó, denle dos más, mátenlo. Yo me acerqué a mi hermano y vi que estaba mal. Me tiré sobre él para protegerlo con mi cuerpo. Ya no nos siguieron dando. En ese momento llegó el médico de la tercera compañía, capitán Fernando Cedeño. Después vamos a hablar de él. El mayor Morales le dijo, examina a esos hijos de puta. El médico me examinó a mí y dijo, este tiene fracturado el brazo, lo voy a enyesar. Me metieron en una celda, en la misma después metieron a David totalmente imposibilitado. Yo le dije al médico que David estaba muy mal y quisiera todo lo posible por enviarlo a un hospital. Pero él dijo, yo no puedo hacer nada. Están a las órdenes del mayor Morales. Ustedes estuvieron en la guardia y saben cómo es la cosa. El médico miró que mi hermano tenía heridas en la cabeza. Le rasuró en 2 puntos para hacerle curaciones. En la parte delantera del lado derecho y atrás sobre la región occipital. Tenía la cabeza deformada por los culatazos de la carabina, las patadas y los golpes con los cables de acero. El médico le puso yodo y pedazos de algodón. Después se fue. Más tarde miré que llegaban donde mi hermano y le preguntaban dónde había conseguido la Luger, la pistola con la que hizo el disparo al aire.
que quién se la había dado. Mi hermano no respondió porque estaba como moribundo, agonizando. Mi hermano, quién sabe cómo hizo, y se arrastró hacia una paja. Quién sabe cómo hizo y abrió la paja. Se formó un charco alrededor de él. Cuando el agua llegaba casi a mí, yo le grité que cerrara la paja. Quién sabe cómo hizo y la cerró. Él también estaba boca arriba. Yo traté de pararme, pero me mareé y caí sobre él. Después quedé en cuclilla. Le vi la cara desfigurada. El ojo izquierdo lo tenía casi salido de su órbita. Del lado derecho, el rostro lo tenía tremendamente inflamado, como que si tuviera los huesos desbaratados, como que si otra cara se le prolongara hacia ese lado. Era tanta la inflamación que parecía que tenía otra cara. Y le pregunté, ¿cómo te sentí? Él me contestó, me siento reventado. Parece que me quebraron la columna. Y me preguntó, ¿y a vos te pegaron? Yo le dije que sí. Entonces él dijo, ¡qué imbéciles! Esas fueron las últimas palabras que dijo. Yo me arrastré nuevamente hacia donde estaba, buscando un lugar seco fuera del charco. Decidí dejarlo a él en el charco, pues creía que quería refrescarse. Me quedé como dormido. Más tarde me desperté. Volví a ver hacia donde estaba David y ya no lo vi. Me arrastré y entonces vi que estaba en el servicio higiénico. Tenía el brazo derecho dentro del tanque y tenía la cabeza sobre el brazo izquierdo. Yo pensé que estaba descansando y me volví a mi lugar. Después del mediodía, no sé exactamente la hora, volví a llamarlo. ¡David, David! No me contestó. Me arrastré de nuevo y vi que estaba en la misma posición. Ya de cerca le grité, ¡David, David! Y no me contestó. Me alarmé y me dije, está muerto. Le toqué la zona del corazón, no había latidos. Le toqué el pulso, no había pulso. Sentí que no respiraba. Estaba helado. Ya mi hermano estaba muerto. Desesperado, me arrastré hacia la puerta y grité a los alistados, vayan y digan que mi hermano acaba de morir. Ellos solo volvían a ver. Eran como caras de piedra. Yo seguí gritando que mi hermano estaba muerto. Al rato llegó el teniente Oscar Porra, a quien informé que mi hermano estaba muerto, pidiéndole que informara para que llegara un médico, que tal vez era posible que se pudiera recuperar. El teniente Porra se fue, pero no volvió. Yo me arrastré de nuevo hacia donde estaba el cadáver de David. Con fuerzas que no sé cómo la saqué, lo tomé en mis brazos y lo levanté. Lo llevé hasta el charco de agua. Caímos abrazados sobre el charco. Yo le hice ejercicio de respiración. Le sobé el corazón, pero el corazón no le latía. Lo llamaba, David, David. Él no me respondía. Yo lo sentí helado. Lo arrastré y lo senté a la orilla de la pared. Me costó mucho hacerlo. Después pensé que se iba a helar en esa posición y que sería difícil meterlo en un ataúd para ser sepultado. Yo pensaba que se le iba a dar cristiana sepultura. Lo arrastré hacia el centro y lo extendí, poniéndole los brazos junto a los costados, en posición para que pudiera ser introducido en un ataúd. Volví a la puerta y seguí gritando que llamaran a un médico, que inyectaran a mi hermano, que tal vez era posible. Pero los alistados tenían la cara de piedra. Ni siquiera me contestaban. Pasaron las horas, llena noche, temprano de la noche, no sé a qué hora, tal vez como a las 7, llegó el médico, el capitán Cedeño. Yo le dije inmediatamente, doctor, mi hermano murió. Ya vio, doctor, que yo le pedí que lo mandaran al hospital. El médico estaba terriblemente conmovido y me dijo,
Hermano, yo no puedo hacer nada. Ustedes están a la orden del mayor Morales. Comprendé que la orden era que los encarcelaran, no que los enviaran a un hospital. Yo le dije, dígale al mayor que quiero hablar con él, que quiero que me permitan salir con el cadáver de mi hermano para enterrarlo. El médico había llegado con el teniente Manuel Berrío, que estaba presente. El médico se fue después de inyectarme y volvió como a las 10 de la noche. El médico con unos alistados sacó el cadáver de mi hermano. Los alistados no querían que yo lo viera. Lo sacaron de arrastrada, completamente desnudo como estaba. Vuelva a ver a otro lado, me ordenaban los alistados. Entre ellos estaba el alistado que yo conozco, el que me había golpeado en la chimpinilla al salir de la piscina. Agarré la ropa de mi hermano y la mía y me acosté sobre ella. Como a las 3:30 de la madrugada llegó el mismo alistado de quien hablo y otros alistados. No vi ningún oficial. Yo pensé que llegaban para sacarme a matar como testigo de la muerte de mi hermano. Los alistados me ordenaron que me levantara. Uno de ellos me puso una esposa en la mano derecha, en la izquierda no, porque la tenía enyesada. Me pusieron de pie, me pusieron una camiseta sobre la cabeza, después otra camiseta me la amarraron sobre la boca y sobre esas 2 camisetas me pusieron una colcha sobre la cabeza. Yo no veía nada ni podía decir nada. Entonces, creyendo que me iban a matar, comencé a medir tiempo y pasos. Avancé hacia donde estaba un carro. Me sentaron en el asiento de atrás en medio de 2 alistados. El carro se puso en movimiento. Yo traté de saber a dónde iba por el tiempo y el ruido del motor. La velocidad, tratando de averiguar. Advertí alguna claridad y supuse que me llevaban o por la salida de la carretera sur o por el bulevar de la salida de la carretera norte. Después sentí que tomaban un camino carretero. Pensé, me llevan a matar, aquí termina mi papel en esta vida. Se paraban, dando vueltas como para desconcentrarme. Como a los 25 minutos el carro se detuvo y alguien que iba en el asiento delantero, que yo supongo era el teniente Mercado, se bajó. Al rato regresó y ordenó que me sacaran. Me introdujeron dentro del edificio y después en una pieza donde me acostaron en una cama. La esposa la cerraron sobre los tubos, uno de los tubos de la cama. Entonces me quitaron las camisetas y la colcha. Pude ver que estaba en una pieza que tenía techo de lámina de asbestos a cemento. Ahí me comenzaron a dar comida de guardia. Después sus oficiales me daban la comida. Comenzaron a tratarme bien. El teniente Mercado me llegó a ver al día siguiente y me preguntó, ¿qué te hace falta? Yo le pedí cigarrillo. Después le pregunté por el cadáver de mi hermano y le dije que si lo habían llevado a la morgue, seguramente podían conservarlo ahí por varios días para mientras yo salía. Él me dijo, sí, así es, pueden tenerlo ahí por varios días. A los 4 días relevaron al teniente Mercado, llegó el teniente Berrío, después lo relevaron, llegó el teniente Martínez. Cada noche yo pensaba que iban a sacarme a matar. El médico llegaba todos los días. A los días me quitó el yeso al averiguar que no tenía el brazo fracturado. Yo le preguntaba, doctor, ¿qué hicieron el cadáver de mi hermano? Él me contestaba, yo no sé nada de eso. Yo le decía, indáguese, doctor, esto es terrible. Quiero saber si lo enterraron o no lo enterraron. Así pasaron los días, hasta que una madrugada, como a las 4, llegó el médico y me despertó diciéndome que no me iba a pasar nada, que se había formado una junta militar de investigación y que el mayor Silva Reyes estaba ahí para llevarme a declarar. Cuando yo vi que era un mayor el que llegaba, pensé, no me van a matar, porque cuando van a matar a alguien solo mandan a alistados, no a oficiales de alta graduación. El mayor Silva Reyes, ya cuando yo estaba en el jeep, me dijo, vea, don René, no sabe cómo lamentamos todo lo que usted ha pasado. No sabe cómo se encuentra indignado el general Somoza. Diga usted la verdad de lo que ocurrió y no tenga miedo. Tenga la seguridad que los responsables serán castigados. En ese momento, en el cuartel de Mocorón se recibió una llamada telefónica. Salió el oficial de turno y dijo, ¿es a usted, mayor Silva? ¿Quién es?, preguntó Silva. El general Somoza, contestó el oficial. Después que el mayor Silva Reyes habló por teléfono, volvió y me dijo, así es la cosa. El general Somoza quiere que se investigue lo ocurrido y que usted diga la verdad y nada más que la verdad. Me llevaron a la enfermería del campo de Marte, en donde comenzaron a atenderme muy bien.
Un oficial que estaba de turno llegó y me dijo: el general ha ordenado que se le atienda bien para que esté en condiciones para declarar. Ahí estuvo, ahí llegó René el 19 de abril, pero ya no declaró y lo pusieron en libertad. El viernes les cuento qué pasó con Morales y qué pasó con el cuerpo de David Tejada. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.